Amén. Amén. Amén, hermanitos. Bien, pues el día de hoy vamos a estudiar la porción número 35, la Parashá 35 llamada Naso. Esta abarca de números, del libro de números en hebreo llamado Bamidbar, perdónenme hermanitos, 4:21 al 7:89, hermanitos. Vamos a comenzar. Recordemos que la semana pasada nos estaba ministrando el hermanito Hagi referente al acomodo de las tribus. Vimos que el Eterno nos dice en Números 3 que Él escogió a los levitas para su servicio. La idea del Creador era tener un pueblo, una nación santa, un linaje sacerdotal. Sin embargo, vimos que a raíz del pecado del becerro de oro, pues bueno, hubo ahí parte de esa maravillosa honra que perdió el pueblo, y el Eterno solamente escogió a los levitas. Vimos de igual manera que el Eterno ordenó que los levitas se acomodaran alrededor del tabernáculo, y esto también tiene mucho simbolismo, hermanitos. El Eterno escogió a los levitas para su servicio. Los descendientes de Aarón, hermanitos, en específico, recuerden que era Leví. Leví era el hijo de Jacobo. Son 12 tribus, 12 hijos, 12 patriarcas. Leví tuvo a Gersón, a Coat y a Merari. Esas son las familias. Sin embargo, vamos a ver que en el caso de Aarón y Moisés, pues tenían una labor sumamente especial, que se ocupaban de las tareas más sagradas dentro del templo. Y los demás, pues bueno, hacían tareas secundarias que, ojo, hermanitos, eso no quiere decir que no eran importantes. Por supuesto que eran importantes. Todo lo que el Eterno haya designado dentro de su congregación tiene un porqué, mis hermanitos, y tiene una función importante. Vemos más adelante, y vamos a estudiar más adelante, la porción de la Torá Corá, que justamente es ese celo que tenía Coré. Vaya, ¿celo de qué, hermanitos? ¿Celo de qué? Si él tenía la maravillosa labor de llevar los instrumentos más sagrados del templo, y aún así él codició el lugar que tenía Moisés. Eso lo vamos a estudiar más adelante para no adelantarme. Bien, vamos entonces a continuar, hermanitos. Recordemos que el templo, hermanitos, el tabernáculo, representa a nuestro Adón Yeshua. Por eso es que la palabra nos dice, el fin de la ley es Cristo, ¿no? Como viene en las traducciones Reina Valera. Nosotros, obviamente, ya acorde a la escritura, el fin de la Torá es Mashiach, es nuestro Adón Yeshua. Recordemos que la escritura nos dice que Él tabernaculizó, Él es el tabernáculo de Elohim, hermanitos. Entonces, vemos que el primer tabernáculo, el que construyó Moisés, hermanitos, representa a nuestro Adón Yeshua. Y vemos cómo alrededor, hermanitos, en 4 puntos, que representan los 4 puntos cardinales, ya nos mostraba mi hermanito Javi, el Eterno puso a su orden sacerdotal. ¿Por qué, hermanitos? Ellos, ¿qué misión tenían delante del pueblo? Primeramente, ministrar Torah, enseñar la Torah, enseñarle al pueblo cómo tenían que permanecer caminando para poder estar delante de la presencia del Todopoderoso. Ellos eran los encargados de que si alguien de otra tribu quería entrar al tabernáculo, ellos no se lo permitían. Ellos eran los encargados, hermanitos, de que antes de cada santa convocación, por ejemplo, cuando el Eterno descendió en el monte Sinaí, que le dice a Moisés, manda al pueblo a que se lave y en 3 días yo descenderé. Ellos eran los encargados de decir al pueblo, mira, vamos a prepararnos así, 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 así. Entonces, como nos damos cuenta, hermanitos, podemos identificarnos con esas labores. Cada uno de ustedes a lo mejor dirá, no, Lore, pero yo no ministro en una congregación. No tenemos que ministrar en una congregación. Desde el momento en que lo hacemos para con nuestra familia, desde ese momento nos convertimos en esos servidores del Todopoderoso, en ese linaje sacerdotal, como nos dice la Escritura en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, hermanitos, perdónenme, porque tenemos hermanitos nuevos. Bien, entonces vemos que la familia de Aarón se encargaba de cubrir con un velo todos los utensilios del tabernáculo. Eso ya lo vimos en la porción pasada, mis hermanitos. La menorá, el altar de incienso, la mesa de los panes de proposición, el arca de la alianza, hermanitos, que sabemos que esa nadie ni la podían ver ni la podían tocar. Solamente la familia de Aarón, solamente su descendencia eran los encargados de taparla. Y posteriormente vemos la familia de Gersón. Transportaban las cortinas del tabernáculo, las cuerdas y los accesorios de su uso. La familia de Coat transportaba objetos sagrados, que de ahí era donde venía
Coré, hermanitos, lo vamos a ver más adelante. O sea, no tenían cualquier misión y sin embargo él quiso más. Él dijo, yo quiero ofrecer sacrificios, porque yo nada más cargo y no, yo quiero ofrecer. Y ahí nos va a dar una gran lección del Eterno acerca de también nuestra situación, hermanitos. Ahorita lo vamos a platicar. Merari, los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas y sus basas, hermanitos. Recordemos que la palabra, hermanos, nos dice que somos el cuerpo de Mashiach. Desde aquí el Eterno nos está mostrando el orden que debe de tener su congregación. Sabemos que a los lados estaban las tribus, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al este, hermanitos, norte, sureste y oeste, perdón, y al oeste. Entonces, posteriormente vienen los levitas, que eran los encargados de ministrar los servicios del Eterno. Y posteriormente el tabernáculo en medio, morando en medio de su pueblo. ¿Ok, hermanitos? El Eterno es un Elohim de orden, eso lo debemos de tener bien en cuenta, hermanitos. Y cada tribu y cada familia de levitas tenía su función. Dentro de nuestra congregación, hermanitos, es exactamente lo mismo. Cada quien tenemos nuestra función. A algunos les tocará tocar instrumentos, a otros les tocará las tefilá, a otros les tocará ministrar, a otros les tocará estar orando por sus hermanos, cada uno conforme a lo que el Eterno llamó. Ahora, ¿por qué nos dicen que es un cuerpo? Somos cuerpo de Mashiach, porque cada uno de nosotros, hermanitos, funciona en conjunto. Si nosotros vemos nuestro cuerpo, vemos que hasta la célula más pequeñita tiene un porqué, y sin esa célula todo el cuerpo colapsa. Nadie es ni mayor ni menor que nadie, todo el cuerpo funciona y todo está por algo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanitos, tenemos diferentes dones y talentos que el Eterno ha puesto dentro de la congregación y debemos de valorar eso. Hay ocasiones, hermanitos, y de verdad que es increíble, dentro de la congregación, como fue con Moisés, hay celos, hermanos, de decir, pues yo quiero estar así, yo quiero también esto, y eso no debe de existir entre nosotros. ¿Por qué? Vemos a Coré tenía una labor muy bonita, transportar los objetos. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me hubiera encantado ver los objetos, o sea, no sé, tan solo la idea de cargarlos, yo creo que me hubiera dado pavor. Sin embargo, vemos que eso no le bastó a él y que eso no nos suceda a nosotros, hermanitos, que lo que el Eterno nos haya dispuesto, los dones o talentos o el ministerio que el Eterno nos haya puesto, que no nos pase a nosotros de que no nos baste. Al contrario, valorarlo y trabajarlo, hermanitos, porque todos trabajamos a la par, ¿ok? Bien, mis hermanitos, vamos a ver, ahorita me adelanté hasta el capítulo 7, para trabajarlo juntamente, mis hermanitos. Vamos a ver qué más adelante nos dice la escritura. Vamos a leerlo porque nos habla acerca de las ofrendas que dieron los príncipes de cada tribu. Los príncipes es como el líder, hermanitos. Aconteció que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo, de ungirlo y de santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios, que los jerarcas de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los jerarcas de la tribu que habían presidido el censo. Hicieron llevar pues sus víctimas ante Yud-Heh-Vav-Hei 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jerarcas y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del tabernáculo. Y dice el Eterno, y habló Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés diciendo, acéptaselos, y serán para la obra de la tienda de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su servicio. Ahí nos damos cuenta, hermanitos, cómo el Eterno nos provee de todo. Imagínense a los levitas antes de que ocurriera todo esto, que les dicen, tú te vas a encargar de esto. Imagínense a los levitas diciendo, ¿y cómo me voy a llevar las cortinas? ¿Y cómo me voy a llevar los tablones? Porque era un tabernáculo grande, hermanitos, no era cualquier cosa. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones más adelante que el Eterno pone en el corazón de los patriarcas ofrendar esto, pues nos damos cuenta cómo el Eterno provee, hermanitos. Entonces, bueno, aquí les quise poner este dibujito, hermanitos, a manera de visual. Nos damos cuenta que por cada 2 príncipes
se daba una carreta y cada uno ofrendaba un buey. Esto, pues bueno, aquí como nos dice, recibieron 4 carros y 8 bueyes para poder transportar las tablas, barras, columnas, bases del santuario, los meraritas. Los gersonitas recibieron 2 carros y 4 bueyes para poder transportar las cortinas y las cubiertas del santuario con sus cuerdas. Los cuatitas no recibieron nada porque ellos eran los encargados de llevar los instrumentos en sus hombros. Recuerdan que atravesaba un palo, atravesaba los instrumentos y se los ponían en el hombro, hermanitos. Entonces esa era la labor de cada uno, pero nos damos cuenta tan ordenado tiene que estar todo. Decía el hermanito Javi la vez pasada, era una clase de orden, pero que uno lo ve, hermanitos, y uno dice, chispas, si yo no me puedo organizar en mi día, ¿cómo me voy a organizar con todo lo que el Eterno dice? Bueno, el Eterno quiere que lo hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Practicando, hermanitos, practicando, practicando. Era lo que platicábamos antes de entrar a Shabbat. Se vale y todos nos equivocamos las primeras veces en las santas convocaciones. Chispas, se me olvidó esto, chispas, ni me acordé. Se vale porque vamos aprendiendo, hermanitos. Es una práctica, por eso se llaman moed, ensayo, ensayo. Pero lo que no se vale es que pasen los años y diga, chispa, se me olvidó, porque ya no es olvido, ya es como que pues le estoy quitando la importancia a las santas convocaciones, no le estoy dando el valor que tienen. Entonces, eso quiere el Eterno, que estemos ensayando, ensayando, ensayando y ensayando, mis hermanitos. Es tremendo, es una disciplina tremenda que tenían que tener los levitas. Recuerden que a los levitas se les pedía santidad, pero al sumo Cohen santidad extrema, hermanitos. Entonces sabemos que nuestro sumo Cohen pues es nuestro Adón Yeshua. Sin embargo, vemos que a los levitas se les pedía santidad, mientras que al pueblo de igual manera, pero no tanta como a los levitas. Esa es la diferencia entre las responsabilidades que el Eterno pone en su pueblo, mis hermanitos. Bien, vamos a continuar. Después nos habla acerca de las impurezas y la restitución, hermanitos. Bien, el pueblo era el encargado de mantener puro el campamento, hermanitos. Puede oírse bastante crudo. Vamos a leerlo, sobre todo porque sé que algunos hermanitos, pues, entre el trabajo, entre el va y ven, a lo mejor no escudriñaron la salilla. Sin embargo, por amor a ustedes, mis hermanitos, vamos a leerlo y lo explicamos un poquito más, ¿ok? Número 5.1. Habló Yud-Het-Vav-Hei a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto. Expulsa tanto al varón como la mujer, los expulsarán fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así, los expulsaron fuera del campamento tal como Adonai había hablado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Nos damos cuenta cuánta enseñanza en esos versículos, hermanitos. Primeramente, nos damos cuenta, hermanitos, ¿por qué viene la lepra? ¿Alguien que levante la mano? Ahorita el primerito que la levante. Pecado. ¿El pecado? Pecado, pero ¿qué pecado, hermanitos? Acuérdense que... La lengua maliciosa. Bravísimo, mis hermanitos, qué gozo, exactamente. Exactamente, para mis hermanitos nuevecitos, ¿qué es la shonjara? El chisme, la mala lengua. Cuando yo voy con mi hermano y le digo, oye, no, es que fíjate que acá Juan hasta me cae mal, sabemos que podemos comunicarnos las cosas a manera de restituir, a manera de arreglar las cosas, pero no a manera de aniquilar a la persona de la cual yo estoy hablando, de irle a contaminar a mi hermano y decirle, no, es que hasta me cae mal, mira, aquí, acá. Eso ya es lengua maliciosa. Entonces sí, eso es lo que sale del corazón, se va hacia afuera y genera lepra. La lepra, pues dicen, hermanitos, dicen los... sobre todo los estudiosos, hermanito, que no es como la que vemos en la actualidad, sino era una lepra especial. Vemos que en Apocalipsis pues viene enfermedades, plaga, hermanitos, pues bueno, no nos asombre si llegara a ser algo similar, hermanitos. Bien, después nos dice gonorrea, hermanitos, y cualquier contaminado por cuerpo muerto. La gonorrea, pues bueno, sabemos cualquier enfermedad, hermanitos, que nosotros podamos ver. Nos dice la escritura que, pues bueno, viene a raíz
del pecado, como ustedes ya lo comentaron previamente. No nos corresponde a nosotros decir, es que, como decían los fariseos, no, es que él está así por sus pecados. No, eso no nos corresponde a nosotros. Yeshua nos enseñó que a nosotros no nos corresponde eso, porque a veces inclusive la enfermedad viene para darle gloria al Todopoderoso. Vimos que el ciego no vino ciego por pecado de sus padres o suyos, sino para que Yeshua lo curara y con eso dar gloria al nombre del Eterno. Entonces, no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura referente es eso, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, y por eso es que el Eterno dice, a cualquier leproso, gonorrea, contaminado por cuerpo muerto, los van a expulsar, ¿ok? Entonces, algo importante que vemos en el versículo 4, hermanitos, es que dice, los expulsaron fuera del campamento como Adonai había hablado a Moisés. Eso, hermanitos, debe de darnos una gran lección. Y se preguntarán, ¿por qué, Lore? ¿Qué hay de nuevo en eso? El cómo el pueblo simplemente lo hizo. Quiero que se pongan en esa situación. Imagínense, ¿qué diríamos ahorita? Ay, no, pero es que hay que hablar con ellos. Es que, ¿qué tal si es que no sabemos? A lo mejor, y estaríamos como que tratando como de, no, es que pobrecito. Desmiéntanme si no es así, hermanitos, porque a todos nos ha pasado. Que a veces cuando el Eterno nos ordena algo empezamos, pero es que, ¿no? Entonces vemos que el pueblo simplemente lo hizo. Fuera quien fuera, hermanitos. Entonces, eso es algo que nos debe de traer gran enseñanza. Lo que el Eterno diga, aunque al momento nos parezca cruel, salud mi niño, aunque al momento digamos, es que debemos de obedecer, simplemente debemos de obedecer, o que nos parezca difícil, simplemente debemos obedecer, hermanitos. El Eterno lo hace con un propósito. El que tiene, por ejemplo, Sara, el que tiene lepra, ¿por qué el Eterno querría sacarlo? ¿Qué nos dice la Escritura con la lepra, hermanitos? La shonjara, ¿qué hace? Se contamina. Yo empiezo con alguien y al rato ese alguien va con otro alguien, se expande rápidamente la shonjara, hermanitos, y la lepra pues no se diga. Entonces, el Eterno cuidaba a su pueblo. Hoy, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso, hermanitos? Dentro también de nuestra congregación. Sabemos que habrá situaciones que podamos decir, no, pero es que pobrecito, es que primero esto, primero hablen, hay que checar. Y no, hay situaciones que no son negociables, ni tampoco... no voy a decir no perdonables porque no somos nadie para perdonar, hermanitos, solamente el Creador. Me refiero a que hay situaciones graves realmente que no deben de estar dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque pueden contaminar a los demás. Entonces, siempre como congregación, hermanitos, tenemos que cuidar y velar por el bienestar de la congregación. Acuérdense que somos un cuerpo y si una célula se enferma, esa célula si no se expulsa, va a generar más enfermedad. Obviamente tenemos que seguir un proceso, hermanitos, cuando la situación puede solucionarse, pero ya cuando es algo grave, hermanitos, que puede ser algo grave, Deuteronomio 13, aquel que diga, ven, vamos y sirvamos a otros dioses, mátenlo, es lo que dice la Escritura. Sabemos que matar pues es simplemente, en aquel entonces sí era literal, pero en nuestro contexto actual simplemente es totalmente fuera, nada de ti, pero ni siquiera un vaso de agua, hermanitos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si alguien está yendo y diciendo, sirvamos a otros dioses. Y eso es sencillo, hermanitos, eso es sencillo, no necesita decir sirvamos a otros dioses. Si ahorita lo que se está viendo muy fuertemente, hermanitos, el abandonar a nuestra Don Yeshua. Parece que ya les avergüenza el decir Yeshua, el madero, lo abandonan completamente, hermanitos. A todas esas personas son las que nos llevan a adorar dioses ajenos, pero cortar totalmente, mis hermanitos, no recibir de ellos nada. Entonces, eso es bien importante, hermanitos, pensar como quiere el Eterno que pensemos, no basados en el emocionalismo, porque en el emocionalismo, ¿qué nos dice Jeremías, hermanitos? El corazón es perverso y engañoso.
El corazón quiere algo ahorita y mañana ya no lo quiere. Debemos de basarnos con lo que dice su escritura, hermanitos. Ahora vamos a continuar. Número 5:5. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Yud Het Vav He. ¿Ok, hermanitos? Tal persona será culpable. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto. Esto es bien importante, hermanitos, porque a todos nos pasa. Les digo, yo siempre cuando estoy haciendo la administración empiezo, no, pues sí, es que entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, empiezo yo primero, hermanitos. Cuando nosotros venimos a los pies del Creador, por lo general lo que hacemos es pedirle perdón. Abba, te pido perdón y yo se los he dicho muchas veces, yo doblé rodilla y lloré ya, como me arrepentí y todo, pero algo que vamos aprendiendo es que el Creador no nada más quiere que le pidamos perdón y ya. ¿Qué nos manda el Creador a hacer, hermanitos? Restituir. Exacto. Restituir al agraviado. Es correcto, mi hermanito Víctor. Exactamente, mis hermanitos, restituir. Cuando se pueda. Por ejemplo, en situaciones que, bueno, la persona que ofendí ya murió. Pedir perdón al Padre, ¿no? O la persona que ofendí pues ya está muy lejos, ¿no? Pues no hay manera de que lo contacte, pedir perdón al Padre. Yo les hablo, por ejemplo, de mí, ¿no? A mí me llegó a pasar de joven, ¿no? Que sobre todo con mis padres, que se me hacía fácil agarrar dinero, ¿no? Yo puedo decir, chispas, pues ¿cuántas veces hice eso? ¿Cuánto fue? Dije, no, pues fue mucho. Entonces, ¿de qué manera? Yo no puedo restituírselo ahorita con dinero físico, con trabajo. Por eso yo, cuando estaba en casa de mi mamá, comida, qué hacer, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo con dinero, pero sí lo puedo hacer con trabajo. Entonces, de alguna u otra manera, buscar la manera de restituir. Y bueno, yo estoy hablando de cosas materiales, pero también en cosas que son más difíciles de restituir, como lo es un corazón lastimado, mis hermanitos. Cuando nosotros ofendemos, hermanitos, por querer ofender, sabemos que cuando la palabra, pues la palabra es una espada de doble filo. Cuando nos confronta, sí o sí nos va a doler. O sea, eso no representa como, te lastimé, no, sino querer ofender. Cuando realmente queremos hacer sentir mal a la persona, cuando le decimos algo para desmoronarla. Eso, hermanitos, también hay que restituirlo. Yo pongo el ejemplo del hermano Javi porque me gustó mucho y aparte es muy, muy entendible, ¿no? Como cuando decía que cuando se peleaba con mi hermanita Nis, pues bueno, ¿qué es lo que hacía? Pues ya se contentaba con ella, pero aparte le llevaba un pastelito. Eso es restituir, porque no solamente es restituir el daño, sino compensar, nos dice la escritura, añadiendo un quinto. Tenemos que añadir más. Entonces, eso nos manda el Creador, hermanitos, que no se nos olvide. Ya pedimos perdón al Padre, gloria a Adonai, gloria a Adonai. Pero en lo que nosotros podamos, porque les digo, varía mucho de situación, restituir. Si nosotros hiciéramos eso, mis hermanitos, si nosotros tuviéramos eso en mente, ¿por qué creen que el Eterno lo puso así? Ok, si dañas a alguien vas a restituir y aparte agregas más. ¿Por qué lo habrá hecho el Creador así? ¿Ustedes por qué creen? Para que no lo volvamos a hacer y así nos enseñan nosotros a la vez a ser generosos. Es correcto, mi hermanito Alexander, para que no lo volvamos a hacer, para que cuando queramos decirle a alguien bobo, pues lo pensemos dos veces, porque no solamente va a ser eso, sino le vamos a tener que añadir. O cuando queramos robarle a alguien, ¿no? Ten cuidado porque le vas a tener que añadir más. Exactamente, hermanitos, es por eso que lo hace el Creador. Ahí nos damos cuenta de su infinita misericordia, hermanitos, que todas las ordenanzas que Él pone son un cerco de protección. ¿Para qué? Para que no nos vayamos más allá y pues nos demos en la torre. Exactamente, muy bien, fue por eso. No, la verdad es que el Creador debe estar muy orgulloso de todos ustedes, hermanitos. Hoy dije, les voy a hacer varias preguntas a mis hermanos. ¿Saben qué es lo bonito de que sepan la respuesta? Que eso hacían los jueces. Los jueces escudriñaban la escritura y cuando les llegaba un caso, ellos sabían qué hacer porque conocían la escritura. Y ese es nuestro objetivo, hermanitos, lo que el Creador quiere. Acuérdense que dicen, no se olviden que juzgarán a las naciones. Tremendo. Yo no me siento ni tantito lista, hermanitos.
Cuando me vienen, hermanita, no sé qué hacer, si arroz o pollo. Y yo, ay, es que tampoco yo sé qué será. Pues no sé. Creo que el Eterno todavía no me ha dado ese don de consejo, pero muchos hermanos dentro de Arca lo tienen, hermanitos. Bien, excelente, mis hermanitos. Vamos con la ley de los celos. Este tema les va a encantar sobre todo a los nuevecitos y los que no somos tan nuevecitos también. Es maravilloso, maravilloso cuando nos damos cuenta todos los detalles que nuestro Adón Yeshua cumplió, hermanitos. ¿Qué es esto de la ley de los celos? Vamos a verlo. Bien, nos dice la escritura, habla a los hijos de Israel, número 5:12, y les dirás, cuando la mujer de alguno se desvíe, la palabra para desviarse, hermanitos, en hebreo es satá, que significa o se relaciona con la prostitución, hermanitos, y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigos contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga al marido espíritu de celos, de modo que recele de su mujer habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer sin haberse ella mancillado, o sea, que el esposo tenga la duda, o sea, la idea es, si el esposo tiene la duda, dice, entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará su ofrenda por ella, 1/10 de efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Bien, mis hermanitos, vamos a ir viendo un poquitito cómo era esta situación. La ley de los celos, hermanitos, no nada más era de que el varón, ay, sospecho y ya te llevo. No, vamos a ver que para que el marido llevara a la mujer, le hacían una serie de humillaciones a la esposa. O sea, no era cualquier cosa. Ya cuando la llevaban delante del sacerdote era porque realmente había algo que casi estaba, pero corroborando que así era. No es como, pues nos ha llegado a pasar, ¿no? A lo mejor entre las mujeres nos podemos entender mejor el varón que de repente dice, yo siento como que, y le da celos cualquier cosita. No ese tipo de celos, un celo que realmente está casi 100% seguro que pasó, porque le hacían pasar una vergüenza tremenda a la mujer, que pues bueno, imagínense si salía libre. Pues las mujeres sabemos, ¿no? Que nos acordamos hasta de lo que pasó hace 10 años. Entonces, pobre varón, hermanitos, no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto, hermanitos? Y bonito en el sentido de darnos cuenta de ese amor del Padre, que nuestro mismo Adón Yeshua se aplicó esa misma ley a sí mismo por nosotros. Nosotros merecíamos la aplicación de esta ley. Vamos a estudiarla tantito, hermanitos. Y vamos a ver primeramente qué es lo que nos dice la tradición, qué es lo que sucedía. Cuando ya estaba el templo, hermanitos, llevaban a la mujer al frente de la puerta de Nicanor, que era una puerta que estaba a un ladito. Aquí checaban, escribían las maldiciones, hacían a la mujer jurar, hermanitos, y si en dado caso salía libre, pues bueno, la llevaban a la otra puerta, mis hermanitos. Vamos a leer de acuerdo a las fuentes históricas, hermanitos. Recuerden que la Mishnah nos ayuda a conocer un poquito en cuestión de textos históricos, hermanitos, cómo la aplicaban los sacerdotes en aquel entonces, ¿ok? Siempre nuestra base, hermanitos, va a ser la Torah, siempre la Biblia, hermanitos, lo que ustedes tienen en su casita, en sus manitas, esa siempre va a ser nuestra base. Pero vamos a ver de qué manera lo aplicaban históricamente. Bien, nos dice Seder Nashim Sotá, Mishnah 41:1-4. La traían hasta el gran atrio del templo de Jerusalén y los jueces la amonestaban solemnemente de la misma manera que amonestaban a los testigos en caso de pena capital. Y ellos, es decir, los jueces, le decían, hija mía, mucho se hace por vino, mucho realizados en broma, mucho se hace por la juventud, mucho se hace por malas compañías. Por el bien de su gran nombre que sea escrito en santidad, haz el nombre del Eterno. Acuérdense que el nombre del Eterno lo escribían en un papel. Por el bien de su gran nombre que sea escrito en santidad, hazlo de forma que no puede ser frotado en agua. Y bueno, nos recuerda número 5:23. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará en el agua de la amargura
y le decían sus asuntos que ni ella ni toda su familia de la casa de su padre eran dignos de escuchar. Ahí, o sea, era una vergüenza pública, hermanitos, que el esposo la llevara. Por eso les digo, no era así como que cualquier celo. Acorde a las tradiciones, hermanitos, decían que la situación era si el esposo había advertido, por ejemplo, el esposo veía que la mujer hablaba con alguien y como que el esposo decía, ay, como que no me agrada ese señor para que te hable, como que no quiero que le hables. Y de repente la esposa no hacía caso y de repente los encontraba hablando. Y le vuelve a advertir, ya te dije que no quiero que le estés hablando. Y luego los encuentra, pero a solas, ¿no? Entonces ahí es donde se venía ese espíritu de celos. Entonces, si él sospechaba, a ver, yo ya te advertí que no quería que hablaras y tú insististe, es cuando viene la ley de los celos, hermanitos. O sea, era una causa, les digo, no sencilla, sino ya cuando había previas advertencias, ¿ok? Bien. Nos dice, y si ella decía, estoy limpia, la llevaba hasta la puerta oriental que estaba en la entrada de la puerta Nicanor. Allí era que obligaba a las mujeres acusadas a beber las aguas amargas. No era propiamente que el agua estuviera amarga, hermanitos, sino más bien el simbolismo de lo que iba a ocurrir dentro de su cuerpo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, ay, qué trago tan amargo he dado. No es que literalmente dimos un trago amargo, sino que más bien era una situación fea que pasamos, una situación que no fue para nada bonito. Es lo mismo, no es en sí que las aguas estuvieran amargas, sino era la amargura que le iba a provocar, hermanitos, que era la muerte al final de cuentas. Y un sacerdote agarraba sus ropas, si se desgarraban, se despedazaban, y si se despedazaban, hasta que su pecho quedaba expuesto, y se le deshacía parte del pelo. Nos dice en la escritura que se les soltaba el cabello, hermanitos. Eso es símbolo de vergüenza para ellos. Entonces podemos ubicar cómo llevaron a la mujer adúltera, hermanitos. Entonces viene de todo esto, hermanitos. Se le deshacía parte del pelo. Número 5:18, el Cohen pondrá a la mujer delante de Adonai. ¿Se fue el sonido? Amén. Se corta, hermanita. ¿Me corto? Ay, sí. Espérenme. Desde número 5:18, el Cohen, ahí se Ahí. cortó. Muchas gracias, mis hermanitos. ¿Ya? Ya. Ok, gracias, hermanitos. No sé por qué. Ahí está. Bien, exactamente. Déjenme, les leo cómo vienen los comentarios. Espérenme tantito. Ahí está. Los comentarios número 5:18. Les digo, porque yo leía descubrir la cabeza y dije, pues les quitaban el velo o algo, ¿no? Y no era necesariamente eso, hermanitos. Miren, dice, soltar el cabello es símbolo de vergüenza. Es lo que nos dice en los comentarios que viene aquí en la Biblia textual. Entonces, está tremendo eso, hermanitos, está tremendo. Era una humillación, les digo, imagínense rasgarle las vestiduras, exponerla así frente a todos, soltarle el cabello, o sea, no era cualquier cosa. Por eso les digo, imagínense si salía de inocente. Digo, nosotras como mujeres sabemos, hermanitos, esto me lo vas a pagar, de aquí 10 años te lo voy a recordar. Entonces no era cualquier cosa, hermanitos. Por eso, al final de cuentas, lo que el Eterno quería era hacer el shalom entre el esposo y la esposa, si en dado caso no hubiera pasado absolutamente nada, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque el esposo ya no le iba a poder reclamar más adelante, no, y no se me olvida que te vi acá. No, ahí el Eterno solito aclaraba, él decía inocente o culpable, ¿ok? Entonces dice, y si estaba vestida de blanco, se colocaban vestiduras negras, y si tenía joyas de oro, cadena, anillos en la nariz o en los dedos, se les quitaba para avergonzarlas. Bien. Ok, hermanitos, eso es más o menos lo que nos dice la tradición, hermanitos. Y la verdad es que pues es impactante, hermanitos. Vamos a leer qué es lo que nos sigue diciendo la escritura y cómo se llevaba ya a cabo todo esto, mis hermanitos. Bien, entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Adonai. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija. Recordemos que en el templo el agua que fluía era el agua de
el mar, el río Gosén, no era el río Gosén, el Gijón, perdónenme, hermanitos, el río Gijón, que era el agua viva, que se acuerdan que lo hemos estudiado. Entonces, toman agua, hermanitos, que es consagrada directamente del templo, y nos dice, y el polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo echará en el agua. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Adonai, soltará su cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal, tal cual como se ve en la foto, hermanitos. De recordación que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. Entonces el sacerdote la conjurará y dirá a la mujer, si no haya sido contigo varón y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Bien, nos dice más adelante que le hacían tomar las aguas amargas y que si su vientre se inflaba, moría ella, al final de cuentas moría, pero era culpable. Y si no era culpable, pues lo que sucedía es que no pasaba absolutamente nada y ella iba en paz, y de hecho pues iba a tener mayor descendencia, iba a ser bendecida, hermanitos. Esto era, o sea, ya no había dudas, si era culpable o no era culpable, ya no había dudas. Entonces la idea del sacerdote intercediendo, hermanitos, era para que hubiera shalom en ese matrimonio, que no hubiera ese resentimiento, ese recelo, de esa duda. Ustedes saben que cuando dudamos o le perdemos la confianza a nuestras parejas, es muy difícil recuperarla. Entonces el Creador lo que quería era que no se perdiera esa confianza. Y pues qué mejor testigo que el Todopoderoso, mis hermanitos. Bien, ahora vamos a analizar lo siguiente, hermanitos. Aquí nos podemos dar cuenta, mis hermanitos, referente a la importancia de la fidelidad dentro de un matrimonio, hermanitos. El adulterio se ha metido mucho dentro de los matrimonios, hermanitos, inclusive en matrimonios kadosh. Eso es todavía más grave aún. ¿Por qué, hermanitos? Cuando nosotros, como seres humanos, llámese el varón, llámese la mujer, adulteran, la Escritura nos dice que no adulteran contra la mujer, sino adulteran en contra del Todopoderoso. Nos dice, por ejemplo, en Génesis 26, nos dice, Elohim le dijo en el sueño, también yo sé que con integridad de tu corazón, recordemos al faraón, que no se había acostado con Sara, también yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te retuve de pecar contra mí. El faraón no se acostó con Sara, el Eterno lo detuvo, le dijo, no la toques, o sea, porque era mujer de Abraham. Y vemos ahí que dice, te retuve de pecar contra mí. Cuando un hombre o una mujer adultera, hermanitos, no adultera contra su pareja, adultera contra el Todopoderoso. Y eso es gravísimo, hermanitos, gravísimo. Nos dice en Génesis 16:10, más adelante, Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuán fácilmente alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer y así habrías tenido culpa sobre todos nosotros? Porque estarían dando contra del Todopoderoso. O Génesis 39:9. No me priva de cosa alguna, sino solo de ti, por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haré este mal tan grande para pecar contra Elohim? Recordemos que José, con la esposa de Potifar, que quería que se acostara con ella, y él le dice, no, ¿cómo voy a pecar en contra de mi Elohim? Porque eso sería adulterio. Entonces, el adulterio no es cualquier cosa, hermanitos. Tenemos que nosotros como pueblo del Eterno cuidarnos mucho, sobre todo, les digo, en los matrimonios, poner cercos de protección. A veces, y sucede, hermanitos, ya sea varones o mujeres, se les hace a lo mejor fácil, hermanitos, no sé, siempre, hermanitos, siempre de alguna u otra manera generar ese vínculo, que esté su esposa presente o que tenga conocimiento. Ustedes como varones o como las mujeres siempre comunicándose todos, hermanitos, que nada se oculten. ¿Por qué? Porque se puede, una, dar malas interpretaciones y dos, dar pie a otra cosa, mis hermanitos. Entonces, cuidarnos mucho de eso. ¿Por qué? Porque contra quien se peca es contra el Altísimo, mis hermanitos. Entonces, bien, pero esto, Lore, ¿cómo lo cumplió nuestro amado Mesías? Bien, hermanitos, ¿alguien tiene? Acá lo tengo, Juan 19, 29, 30. Juan 19, 29, 30. Aquí, mi hermanita. Gracias, hermanito Alex. Por favor. 19.
29 y 30, por favorcito, hermanito. Ok, Juan 19, versículo 29 y 30. Dice así. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar, Yeshua el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y se entregó en el espíritu. Amén, hermanito, muchísimas gracias. Nos damos cuenta, hermanitos, Yeshua, cuando lo acusaban, hermanitos, recordemos que nos dice la escritura que él guardó silencio. La Torá nos dice que cuando nosotros sabemos de un pecado, hermanitos, y guardamos silencio, nos hacemos culpables también. Entonces, él guardó silencio para cargar sobre sí esa culpa. Posteriormente vemos, como ya lo leyó mi hermanito Alexander en Juan 19, 29, 30, cómo le acercan el vinagre. Esas son las aguas amargas, hermanitos. Él las bebió. Por eso nos dice más adelante en el libro de Gálatas 3:13, mis hermanitos, que él se hizo maldición por nosotros. Esa es la maldición que debía recaer sobre nosotros. Esta mujer, hermanitos, la mujer sospechosa de adulterio. ¿Me das el pozole? Sí, mi amor, ahorita. Por favor. Sí, la mujer sospechosa de adulterio, mis hermanitos, es Israel, representa al pueblo, mis hermanitos. Entonces, es importante, hermanitos, siempre. Ahora, él toma ese castigo que nos correspondía a nosotros, mis hermanitos. Él nos libra totalmente de ello. Nos damos cuenta cómo hasta en los más mínimos detalles nuestro Adón Yeshua cumplió todo. Por eso él dice, yo no vine a abrogar, vine a cumplir. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba escrito se tiene que cumplir, hermanitos, hasta que no pase cielo y tierra. Entonces, vemos, por ejemplo, hermanitos, que hay, bueno, dentro de la escritura nos menciona 3 aguas amargas. La primera la vemos cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y llegan a Mará, ¿se acuerdan? Que era como un estanque, que Mará es amargura, y cuando prueban el agua, ¿qué dicen? Esta agua es intomable. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a Moisés? Arroja ese madero de un árbol, lo arroja y las aguas se hicieron dulces, hermanitos. ¿Qué simboliza eso? El sacrificio de nuestro Don Yeshua. La primera vez las hace dulces. La segunda vez que se amargaron, hermanitos, las toma nuestro Don Yeshua. ¿Ven la cantidad de misericordia que el Eterno ha tenido? ¿Nosotros qué haríamos? No, yo ya las limpié una vez, ahora tómatelas, ¿quién te manda? Eso como humanos haríamos nosotros, ¿no? No, el Eterno en su infinito amor, perfección, hermanitos, Él las toma. Se hace maldición por nosotros. Sin embargo, en Apocalipsis vamos a ver más adelante, hermanitos, que no va a suceder eso. Nos dice que van a venir aguas amargas y la gente va a morir por esas aguas amargas. Entonces, el Eterno es paciente, lento para la ira, nos dice la Escritura, hermanitos, pero a veces esa paciencia abusamos de ella. Y es ahí donde tenemos que decir, terrible es caer en las manos de un Elohim vivo. Terrible, mis hermanitos. Entonces, no abusemos de su paciencia, mis hermanitos. Ahora, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué el adulterio me dice que es pecar contra el Altísimo? Por la conexión quiástica, como nos había mostrado el hermanito Javi. Hermanito Javi, ¿lo escribí bien? ¿Es quiástica? Que me corrija mi hermano. O quisiástica. Bueno, ahorita que nos corrija. Entonces, la conexión, hermanitos, quiástica, recuerden que nos había dicho. Ay, mi bella, la amo, mi hermanita Nis. Gracias, mi hermanita. ¿Qué nos había dicho el hermanito Javi que era la conexión quiástica? Era referente a cómo un mandamiento se juntaba con otro, o sea, quedaban como conectados. Por ejemplo, el de yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí, con no matarás, ¿no? No te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Ojo, aquí ¿por qué? Se conecta que el de no cometerás adulterio. ¿Qué representa el tener o inclinarse ante otros dioses? Adulterio espiritual. Y así cada uno se va conectando, mis hermanitos, cada uno se va conectando y esa es una conexión quiástica. Por eso es que cuando alguien adultera es como si se inclinara a dioses ajenos, hermanitos. ¿Ya vieron? Así de grave es el adulterio. Entonces es importante tener en cuenta ello, mis hermanitos.
Y pues bueno, lo que fue volverá a hacer, hermanitos, como les comento, nos dice la escritura en el libro de Apocalipsis, que con la estrella que cae a Ajenjo, sabemos que el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje muy simbólico, hermanitos, pero lo podemos ir entendiendo cuando estudiamos Torah, ya próximamente también el hermano Javi lo va a ministrar. Nos dice la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en amargura, y muchos de los hombres murieron a causa de estas aguas porque se volvieron amargas. Entonces, vemos que lo que fue volver a acontecer, mis hermanitos. Ahora vamos con este tema, amados, que la verdad es que a mí me enamoró muchísimo. Era un tema que la verdad es que yo no comprendía, me confundía muchísimo, no entendía en qué consistía, pero bendito sea el Padre, me dio el honor de ministrar esta porción, hermanitos, y lo profundicé un poquitito más. Bien, nazareo, el voto nazareo o los nazareos. No debe de confundirse, hermanitos, con nazarenos. De ahí la confusión que dicen, Yeshua el nazareno, él era nazareo. No. Una cosa es nazareno, que nació en Nazaret, y nazareo, ese es el que hace el voto de nazareato. Bien, les explico un poquito de esta foto, hermanitos. Me la encontré, me gustó muchísimo, y la descripción que traía es la conclusión del voto de nazareato. Nos damos cuenta que aquí el que había hecho el voto iba con los cuanín, los sacerdotes, los levitas, y le cortaban el cabello. Bien, la foto muestra la cámara de los nazaritas, que estaba situada en la esquina sureste a los edificios del atrio de las mujeres del templo. Al completar su voto de nazareo, el individuo traía ofrenda de paz, ofrenda de shelamín, que se cocinaba la ofrenda en la cámara. Entonces el nazareo se le afeitaba el cabello, el cual se quemaba en la llama debajo de la olla donde se cocían las ofrendas. Foto tomada de Temple Institute. La verdad es que se me hace bonito porque a mí me gusta mucho ver, hermanitos, mucho ver, porque así ya nos ubicamos un poquito más en contexto. Bien, mis hermanitos, vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos dice la escritura en número 6.1? Vamos a ver de qué trata esto del voto de nazareo. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ojo hermanitos, aquí bien importante, mucha atención. Cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse a Adonai, hermanitos, ¿por qué insistimos tanto que lean las escrituras? Que no solamente se basen en estudios, está bien, yo estudié, yo se los he dicho muchas veces, yo comencé con el Roy Palacios, muchos de aquí podrían decir, yo comencé con algún moré, con algún maestro, es válido, cuando vamos comenzando es así. Sin embargo, es importante que todo lo que nos ministren, hermanitos, lo vayamos cotejando con la escritura, siempre, hermanitos, o que nos citen versículos. Hay muchos líderes de congregación, muchos maestros, muchos rabinos sobre todo, que hablan y está bien, pero para alguien que es nuevecito, si no escudriña la escritura, no va a saber diferenciar qué sí está en la escritura y qué no. Esa es nuestra mayor labor. Yo puedo aquí comentarles, hablarles, miren esto aquí, pero ustedes van a saber qué sí está en la escritura y qué ya son palabras mías. Bien, algo que nosotros vemos dentro de la amada casa de Judá, hermanitos. Por ejemplo, la amada casa de Judá dice que el voto de nazareo es solamente para los varones. Pero aquí dice que es varón y mujer. ¿A quién le debemos de creer, hermanitos? Al Todopoderoso, ¿verdad? A su escritura. Así es, hermanita, al Todopoderoso. Y es ahí donde muchos caen. Porque a mí me lo han dicho, hermanitos. Ahora resulta que tú sabes más que el rabino papá que lleva 80 años estudiando la Torá. No nos jactamos de saber más. Simplemente que el rabino, sus bases escriturales, y a mí me lo han dicho judíos. Lore, es que sabes que nosotros tenemos el Talmud, y Talmud de determinado rabino, esa es ley. O sea, no lo podemos mover. Y yo les digo, ¿pero por qué? O sea, me dice, solamente si va contrario a la escritura. Le digo, por ejemplo, los tzitzit dicen que son para varones, pero claramente la escritura dice lo mismo que aquí, amados. Habla a los hijos de Israel. Bene Israel, es lo mismo que vienen los tzitziyot. Pero el rabino dice que no, que solamente es para varones. Y lo peor es que, ¿saben qué? Amados hermanos,
de casa de Israel, hermanitos, van y les creen. Y empiezan a decir, no, están locos, ¿quién les dijo que son para mujeres y son para hombres nada más? Esa es nuestra labor, hermanitos, como creyentes, no dejar nuestro conocimiento del Padre en manos de alguien más. Nuestro conocimiento del Padre debe de estar basado en la lectura de sus escrituras. Se vale que si yo no entiendo algo, pregunte, definitivo. A todos nos pasa. Yo también voy con mis hermanas y les digo, oigan, ¿qué dice aquí? Porque no lo entiendo. A todos, hermanitos, estamos para edificarnos mutuamente. Pero si solamente escucho a Rabino Perenganito, pues le voy a decir, no, pues sí, nada más los hombres pueden hacer el voto de Nazareo, cuando la Escritura dice que no, hombres y mujeres. Recordemos que la amada casa de Judá también tiene mucha levadura, hermanitos, mucho mandamiento de hombre, ¿ok? Bien, nos dice entonces, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de Nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino, licor y de licor. No beberá vinagres de vino ni de licor. No beberá ningún licor de uvas, ni comerá uva fresca o seca. No comerá nada en cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. Es importante aquí darnos cuenta, la primera característica que tenía un nazareo, hermanitos, era que no bebía nada de vino. Vamos primeramente a ver qué significa. Nazareato en hebreo, hermanitos, significa apartados para Elohim. Viene de Nazir. ¿Saben qué significa Nazir, hermanitos? Les voy a decir, la verdad es que es algo bien bonito. Corona. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando dicen de las coronas? ¿Cuántos tipos de coronas hay? La vida del nazareato, hermanitos, era una vida muy similar a la del sumo sacerdote. Se apartaba completamente. Por determinado tiempo, dicen las tradiciones que lo mínimo era 30 días, o sea, era un mes. La Escritura no nos dice por el momento nada, mis hermanitos, sin embargo, había personas que lo hacían de más tiempo. Digo, vemos, por ejemplo, Samuel, que fue dado desde el vientre. Vamos a ver qué tipos de votos hay, hermanitos. Votos especiales que se hacían para servir a Elohim. Existían dos tipos de nazareos, hermanitos. Los primeros se ofrecían de manera voluntaria, y voluntaria lo pongo entre comillas porque sabemos que es un llamado, hermanitos. Dice la Escritura que nadie va al Padre, ¿no? Si Él no lo permite. Y la otra es la que se efectuaba por elección. Vemos a la mamá de Samuel que lo ofreció desde antes de nacer, se lo ofreció al Eterno. Entonces vemos que está ese tipo de votos, mis hermanitos. En el caso de las mujeres, hermanitos, si llegaban a hacer un voto nazareo, aquí ya radicaba en si estaban casadas o en casa. Ellas sí podían, más bien, si una mujer hacía un voto y su esposo no estaba de acuerdo, un voto de nazareo, su esposo no estaba de acuerdo o su padre no estaba de acuerdo, aquí sí lo podía romper, tanto el esposo como el padre. Eso ya lo vimos cuando nos ministraron la parashá de los votos, no recuerdo cómo se llaman, ahorita si me ayudan mis hermanitos. ¿Ya te calentaste? No. Caliéntate, mi niño. ¿Cómo se hace? Permítame tantito, mis hermanitos. Ya, perdónenme, mis hermanitos. Entonces, esa era como la diferencia. Sabemos que en el caso de la mujer, pues bueno, el varón o el padre lo tienen por cabeza, hermanitos, ¿ok? Entonces, la primera característica es no comer nada proveniente de uvas, nada, ni vino, ni licor, ni nada. La segunda característica nos dice que no pasará navaja sobre su cabeza durante los días de su voto nazareato, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Adonai. Será santo dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. Recordemos a Sansón. Sansón era, o más bien fue, una persona que su madre también lo consagró, hermanitos. Bien, y por elección, sabemos que se le presentó, nos dice el ángel de Adonai,
y le dijo, no pasarás navaja sobre su cabeza. Entonces, pero bueno, ya con Sansón es otra historia, se desvió, empezó a desobedecer. Claro que se puede hacer eso, hermanitos, como todos en algún momento hemos dicho algo al Creador y nos desviamos. Sin embargo, esto no debe de ser así. Un voto, hermanitos, y esto lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos la parashá de los votos. Voto, hermanitos, simboliza ligar el alma con el Eterno. Ligar el alma con el Eterno. La única forma en cuando un alma se liga es en un matrimonio, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales. Dice que las almas se ligan y se vuelven una sola carne. Imagínense la gravedad de decir, hacer un voto con el Eterno, se está ligando nuestra alma con la del Eterno. No es cualquier cosa, hermanitos. Hay personas, y eso no nos debe de pasar a nosotros, que hacen votos y los rompen. Sabemos que está Yom Kippur. Yom Kippur es para pedir perdón por todos esos votos que no cumplimos, pero no es para eso. Muchas personas sí lo agarran así, yo prometo ya Yom Kippur, pues me desligo. No, el Eterno demandará de cada voto que nosotros hicimos y no cumplimos, mis hermanitos. Por eso, este voto a mí se me hizo hermoso, hermanitos. Consagrarse para el Eterno, pero vemos todo lo que lleva. Luego, aparte, lo más difícil creo que para todos, hermanitos, dice, no estará junto a un cuerpo muerto durante los días de su consagración, no se contaminará por su padre o por su hermano, ni por su hermano o su hermana cuando mueran, porque la consagración de su Elohim está sobre su cabeza. ¿Se imaginan, hermanitos? Y no es porque amemos más a nuestros padres o a nuestros hermanos, ¿no? Elohim sabe que Él tiene el primer lugar, es por nuestras debilidades. Yo digo, o sea, es así como que dice uno, qué tremenda santidad. Entonces, vemos esto y bueno, nos dice todos los días. Ahora, vamos a ver acá lo siguiente, mis hermanitos. Bien, entonces 3 especificaciones. No beberá vino ni ninguno de sus derivados. Con ello se entiende, hermanitos, que durante las santas convocaciones estaba totalmente apartado. Recordemos que en las santas convocaciones pues se bebe vino, ¿ok? No se impurificaría por muertos ni aún de sus padres ni de sus hermanos. No pasaría navaja sobre su cabeza refiriéndose al cabello. Algo que me encontré, hermanitos, referente a comentarios rabínicos que la verdad es que se me hizo bastante acorde a la escritura y sobre todo con algo que comentó Pablo. Nos dice lo siguiente: el nazareo no debía rasurarse porque el pelo es considerado como una especie de kipá física, corona anatómica de la magnífica creación divina. Cada cabello, pues bueno, es una conexión, nos empieza a decir la conexión que tiene con nuestro cuerpo, ¿no? Que no es, o sea, no es el cabello nada más, sino que está conectado a nuestro cuero cabelludo, hermanitos. Entonces, algo que se me hizo muy bonito de eso, y lo recordé, hermanitos, es referente a lo que nos dice Pablo más adelante. Recuerdan que el tema del velo en la mujer es muy, muy controversial. ¿Y qué nos dice Pablo? Las mujeres tienen el cabello como velo. Y me acordé justamente de eso, o sea, de cuando leí esta interpretación, todo viene referente a ello. Vemos que también Pablo nos muestra en Hechos 21, si no mal recuerdo, cómo va y se rapa para aparentar que, para no crear escándalo, para no ser de escándalo, referente al voto de nazareo que tenía él. Entonces, de forma general, los nazareos lo eran por un periodo, les digo, inferior a 30 días, o sea, tenía que ser mínimo 30 días, hermanitos. O, por otro lado, toda la vida desde el vientre de su madre. Imagínense, mi mamá en algún momento dijo, no, yo tuviera... Y digo, imagínense en el sentido, qué llamado tan hermoso, hermanitos. ¿Qué llamaba? Porque Samuel así fue. Samuel desde el vientre de su madre no pasaron navaja sobre su cabello. Y si llegaban a incumplir el voto, hermanitos, tenían que raparse completamente y volver a empezar. Que se contaminaran accidentalmente por algún muerto, tenían que raparse. Pero les digo, era un nivel de santidad, apartarse completamente, hermanitos. Y a veces nosotros no nos queremos ni apartar ni una hora para orar. Entonces, eso es lo que estamos llamados, mis hermanitos. Eso es lo que estamos llamados a estar
poniendo coronas en nuestra cabeza, mis hermanitos. Dice nuestro Adón Yeshua, no acumulen riquezas en el mundo, que los rateros hurtan, acumulen riquezas en el reino de Elohim. Entonces, más adelante veremos respecto a los votos, hacer promesas con el Altísimo es bonito, pero no se debe tomar a la ligera. No se puede prometer o decir y después romperlo, mis hermanitos. A conciencia de todos, primeramente hacia mí, mis hermanitos. Bien, bendición sacerdotal, mis hermanitos, y ya vamos terminando. La bendición sacerdotal es una bendición que justamente hace ratito la recitamos y nuestro hermanito Marcelo, junto con sus pequeñitas, junto con sus hijitas, nos ayudan en cada terminación de Shabbat. Algo que nosotros vemos, hermanitos, es conocida como bendición arónica, porque sabemos que quienes la daban eran Aarón y los levitas, mis hermanitos. Sin embargo, pues bueno, es conocida como bendición sacerdotal. ¿Quién es nuestro sumo Cohen, nuestro sacerdote? Ahorita es nuestro Adón Yeshua. La palabra dice así, número 6:22, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirás a los hijos de Israel, diles, Yud Het Vav Hei te bendiga y te guarde, Yud Het Vav Hei haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yud Het Vav Hei alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bien, mis hermanitos, es importante analizar esta bendición, estas sencillas palabras, pero poderosísimas, mis hermanitos. Primeramente vemos que el nombre del Creador está explícito tres veces en la bendición arónica. Sabemos que el 3 tiene un simbolismo grande dentro de la escritura. Lo mismo, por ejemplo, como vemos el 7, que es plenitud. Primeramente nos dice, Yahweh te bendiga y te guarde. La palabra para guarde en hebreo, hermanitos, es shamar. Shamar. ¿Qué les recuerda a shamar? Shema. El Shema, ajá. ¿Y se acuerdan qué representaba el Shema? Escuchar y obedecer. Exacto. Y aparte, un cerco de protección. Eso es como guardar. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanitos? Cuando nosotros estamos guardando los mandamientos, cuando dice te guarde, es porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Esto no es una pócima mágica que yo bendigo y ya lo guardo. No. Se va implícito, te va a guardar. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros vamos a estar dentro es si ponemos ese cerco de protección, y ese cerco de protección lo pone el Eterno a través de sus ordenanzas. Si yo no guardo sus ordenanzas, estoy fuera de ese cerco de protección. Posteriormente vemos que dice, Yahweh haga resplandecer su rostro, Epanim, y tenga de ti misericordia, mis hermanitos. Yahweh alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz, nos dice nuestro Adón Yeshua, esa paz que no del mundo, sino solamente el Creador, mis hermanitos. Algo importante que vemos aquí, ¿qué es lo que dice? Así pondrán mi nombre. ¿Quién llevaba el nombre, hermanitos? ¿Recuerdan? El nombre del Altísimo. ¿Quién portaba el nombre del Altísimo? El sumo sacerdote. Exacto, me entendieron. Sí, es que dije, no, creo que no me expresé bien. Más bien, sí, se transmitió bien el mensaje. Exactamente, el sumo Cohen. El sumo Cohen llevaba una diadema que decía santidad a Yud Het Vav Hei, es decir, que él estaba apartado para Elohim. Cuando dice pondrán mi nombre, es ese sello de posesión, hermanitos. Y por eso es así de importante la bendición arónica, hermanitos. En este caso, los padres, los sacerdotes del hogar, bendicen a sus hijos con la bendición arónica. Como decía mi hermanita Glendy, si no hay varón, pasamos nosotras a hacerlo, mis hermanitos. Sabemos que siempre el varón es el que bendice. Sin embargo, hermanitos, de igual manera, pues nos damos cuenta. Algo que estaba escuchando, hermanitos, a un hermano de Casa de Judá, él decía que el servicio a Elohim dependía de quién se levantara primero a querer guardar los mandamientos, hermanitos. La idea es que sea el varón, siempre es el varón el que se instruye en ello para que ministre su hogar.
Pero en este caso, en estos tiempos, en estos tiempos de restauración, hermanitos, vaya, el Eterno toma a quien desee guardar los mandamientos, hermanitos. Sabemos que no es por voluntad de carne, sino por misericordia de Él, pero vaya, tenemos esa maravillosa bendición de poder bendecir a nuestros hijos y poner el nombre del Eterno sobre ellos. Ese sello de autoridad de mis hijos te pertenecen. Ahora ya nada más por último algo que quería comentar, mis hermanitos. Los levitas tenían la costumbre de bendecir haciendo una shin. Porque pasa, yo también la primera vez que lo vi, como me comentaron un día, están haciendo el triángulo Illuminati. No, nada que ver, no tiene nada que ver eso. Ellos están haciendo una shin, les muestro. Una shin con su mano. La shin representa a Yeshua, hermanitos. Entonces ellos pues la hacen así, ellos levantaban sus manos con el pueblo y los bendecían, hermanitos. Acuérdense que para recibir es las manos hacia arriba y nuestras manos, ya lo decía una vez mi hermanito Javi, deben de estar limpias, hermanitos, limpias. Es como mostrándole al Creador, mis manos están limpias, no he pecado contra ti. La Escritura dice, levantan sus manos llenas de sangre. Entonces, es mostrar como las manos, no tengo nada. Y para bendecir es con las manos hacia abajo, mis hermanitos. Esa es la maravillosa, el privilegio que el Eterno le ha dado a los sacerdotes del hogar de poder bendecir, hermanitos. Pero bueno, les digo, les muestro aquí para que si los nuevecitos lo están viendo, no piensen que es otra cosa, sino más bien la shin que los sacerdotes, los levitas hacían con su mano. Y pues bueno, representando a nuestro Adón Yeshua, obviamente ellos no lo hacían aún con ese conocimiento, porque todavía no se manifestaba como siervo sufriente, pero era básicamente eso. Amén, hermanitos. Bien, mis hermanitos, pues hasta aquí la porción de la Torá Nazó. Y pues bueno, espero que haya sido de mucha bendición, hermanitos. Shalom. 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 Amén, aleluya. Amén. 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 Amén.